Perfecto. Bueno, pues Saturno, ese planeta de tono amarillo que se puede ver a simple ojo desnudo sin necesidad de telescopio, que para los antiguos era como el guardián de todo el sistema solar o de toda la sustancia, por su lentitud, con sus ritos, con sus ciclos de 29 años. Hoy el tema con José Alberto, vamos a desarrollar un poco. Bienvenido, José Alberto, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Gente, ¿cómo estáis? Un saludo especial a todos los seguidores, oyentes. Bueno, pues José Alberto, casi nada, ¿no? Justo para estas fechas, hoy que es solsticio, que el sol ingresa en el grado cero de Capricornio, que en el hemisferio norte es el inicio del invierno, en el hemisferio sur del verano. Estamos hablando de las fiestas que se generaban en el hemisferio norte, las saturnales o saturnalinas, Saturnales, Saturnalias, 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 Saturnalias. eh, estas fiestas que, digamos, son el recuerdo de nuestra Navidad, lo que celebramos hoy como Navidad en el antiguo Roma, se generaban estas grandes fiestas con grandes banquetes, era el momento en donde la cosecha ya, el mismo clima estaba diciendo, hasta aquí pudimos cultivar, hasta aquí pudimos recoger. Entonces, esclavos, trabajadores y gente en general entraban ya en descanso a partir del 17 de diciembre, más o menos, que era cuando se celebraban. Y eso muestra un poco esa dinámica de Saturno, ¿no? Que es la cosecha, la recolección, todo lo que ya se hizo. Mm. Sí, sí, Saturno, vaya por delante que no voy a ser imparcial con Saturno, porque como comentábamos antes de empezar, es uno de mis planetas, es mi planeta favorito prácticamente, ¿no? Saturno, cuanto más viejo me hago, más lo quiero, ¿no? Y más me quiere. Saturno, fijaros que viene del latín sator, que probablemente viene del etrusco. Satur significa un sembrador, alguien que siembra. Y aquí ya vemos un poco ese carácter que se le atribuía en la astrología tradicional de karma, ¿no? Del planeta maléfico, porque claro, uno recoge lo que siembra. Uno recoge lo que siembra y eso es Saturno. Saturno nos recuerda que vamos a recoger lo que hemos sembrado hace 7 años, hace 14 años, 21 o 29 años. Vamos continuamente, Saturno dice, sí, claro que hay karma, por supuesto que sí, pero te lo has creado tú, es lo que tú sembraste hace 7 años. ¿Te acuerdas aquel trabajo que rechazaste o que tomaste? Aquella pareja que dejaste o que tomaste. Entonces, bueno, pues ahora estás, como se dice aquí, de aquellos polvos vienen estos barros, ¿no? Eso es Saturno. Nos recuerda que somos responsables. La palabra responsabilidad está muy ligada a Saturno. Saturno nos enseña la responsabilidad. Y fíjate que como es ese causa-efecto, teniéndolo en cuenta que es la cosecha que recogemos, dice que no todos estamos obligados a sembrar, pero sí todos estamos obligados a recoger la siembra, ¿sí? Pues también es un símbolo de libertad, curiosamente, porque nada mejor para ser autónomos psicológicamente que saber que somos dueños de una cosecha personal, de un trabajo, de un esfuerzo. Por lo tanto, amigarnos con nuestro Saturno es amigarnos con el ser dueños de nosotros mismos, con florecer en la propia sustancia. Sí, sí, porque date cuenta que, claro, esto puede parecer paradójico, ¿no? El común de los mortales que tenemos tendencia a odiar a Saturno, ¿no? Pero la libertad es un producto de la integración de Saturno en nuestra carta natal, porque Saturno crea espacios de libertad dentro de la realidad. Saturno es el planeta que está de límite entre lo personal, social y lo transpersonal. Entonces es el planeta que nos pone en nuestro sitio.
Eso es muy saturnal. Es decir, este es tu sitio, esto es lo que tú tienes que hacer. Y entonces, desde ese sitio tú puedes ser libre, pero claro, si no conocemos nuestro sitio, que no tiene nada que ver con ser más o ser menos, sino cuál es nuestro sitio dentro de la vida, del mundo, ¿no? Entonces, ahí Saturno nos da la libertad de crear un espacio de realidad, dentro del cual podemos movernos y de alguna manera completarnos, desplegarnos, madurar, ¿eh? con libertad. Sí, fíjate que también es el llamado guardián del umbral, precisamente porque a nivel del sistema solar es el límite que hay entre lo personal y lo transpersonal. A partir de Saturno ya empezamos a trabajar con Quirón, Neptuno, Urano, Plutón, que son energías más del inconsciente colectivo. Pero hasta Saturno estamos trabajando con lo nuestro, con lo propio. Y como guardián del umbral, él también se nombraba como el dios Jano, de dos caras, el que ve hacia adelante y que mira hacia atrás. ¿Sí? Por eso enero, Januaris, es del dios Jano, que es la mayoría de tiempo donde Saturno rige. ¿Sí? Y lo que nos pone en evidencia es eso que no conozco, que está más allá de mis propios límites, cómo lo empiezo a asumir y a generar unas herramientas prácticas para abrir esa puerta que me permite ir un poco más allá. Y cómo valoro la otra cara, cómo valoro lo que de donde vengo, lo que hay atrás, ¿sí? Y utilizo esas herramientas para ir a futuro. Por lo tanto, pues donde está Saturno es un planeta donde nos muestra unas limitaciones. Es algo que todavía no conocemos y que nos cuesta dificultad, pero no quiere decir que porque nos cueste dificultad no es lo nuestro, que todo lo contrario. Se dice esotéricamente que el punto de Saturno es aquella porción de luz de espíritu que vamos a convertir a materia. Y por eso cuesta tanto, porque necesitamos conseguir una serie de herramientas para empezar a elaborar hacia ese futuro. Y por eso, date cuenta que a nivel físico, Saturno representa el espacio, el tiempo y, lógicamente, la muerte. Lógicamente, la muerte. Por eso la muerte se representa con la guadaña, que es el símbolo de Saturno. Porque, claro, la muerte es el final de nuestro tiempo. Saturno nos dice, todo tiene un final en la vida, todo tiene su tiempo marcado, cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo tiene su cosa, decía mi padre. Y es muy cierto, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un tiempo para estudiar, un tiempo para ser niños, un tiempo para gozar, para divertirnos, un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Entonces, el espacio también es saturnal, en el sentido de que aquí empieza mi casa, aquí termina la tuya, las fronteras, los límites, no lo hemos visto ahora con la gran conjunción en Capricornio y Trump y todo el mundo haciendo grandes muros que separen a México de Estados Unidos, a África, de Europa y tal, ¿no? Eso es Saturno, ¿no? Y es el poner límites. Claro, ahí ya entramos en la cuestión, digamos, del $1.000.000, del €1.000.000, es cuando Saturno se está pasando o cuando Saturno está actuando dentro de, yo diría, lo sano, la sanidad. Los límites sanos, que son tan importantes. Fíjate que cuando hablamos de esa linealidad, de esos límites, del punto de frontera, hablamos también de rituales, ¿sí? Yo diría que cada 7 años que Saturno hace la cuadratura, oposición o el retorno completo, es una invitación a hacer un rito de paso para dejar atrás una vieja sustancia y entrar una nueva. Fíjate que nosotros los hombres, por eso se dice que somos eternos niños, porque no tenemos unos ritos de paso biológico tan contundentes como las mujeres. Una mujer tiene su primera menstruación y hay un antes y un después. Puede quedar en embarazo, se dejó de ser niña. Nosotros los hombres casi no tenemos esos rituales y seguimos eternamente niños. De ahí la importancia con Saturno, cada vez que Saturno toca un planeta o que hace una cuadratura con el propio natal, de hacer un paso de nivel
Y sí, por ejemplo, un matrimonio es un rito social que dice hay un antes y un después. Las tribus antiguas en Australia, a los niños, niños y niñas que estaban próximos a convertirse en adultos, las mamás rasgan sus vestiduras porque se llevan su bebé de 29 años, los papás los llevan al bosque, los entierran hasta el cuello y el rito lo que dice es que unos espíritus vienen a comerse en la piel de niño para que nazca la piel de adulto. Al día siguiente hacen una gran festividad porque llegaron los nuevos adultos. Ellos que han pasado ese rito dicen, pasé la noche oscura del alma, pasé la dificultad y tengo el honor de sacar mis virtudes y mis valores para darle norte a la tribu. En nuestra sociedad eso se ha perdido y tal vez por eso en la adolescencia hay tanta necesidad de drogas, de alcohol, de meterse en situaciones complejas para sentir que tienen algo de adultez, algo de valor para sacar adelante un proyecto. Mm. Sí, yo pensaba antes, en sí, los rituales es cierto, ¿no? Los hombres hemos tenido unos rituales que son ciertamente duros, que es el servicio militar, que se hacía en torno a los 20, 21 años, es decir, con la cuadratura de Saturno a Saturno, ¿no? El servicio militar que ya no se hace, mucho tiempo que no se hace. No voy a entrar en la discusión de si es bueno o es malo el servicio militar, pero sí que es cierto que era el único momento en que por fuerza, por ley, te separaban de mamá. Te separaban de mamá. Algunos ya estábamos separados de mamá, otros no. Lo veías cuando llegabas al ejército, que algunos no se habían separado de mamá y que era traumático para ellos porque, claro, era traumático, te sacan de mamá y tal, ¿no? Pero luego está el tema de lo que yo llamo las tablas de la ley, ¿no? Las tablas de la ley, que son las que baja Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley que le había dado Dios, ¿no? Y estaban grabadas en piedra, ¿no? Que es muy saturnal todo esto. Entonces, yo creo que esto es bueno diferenciar en los límites saturnales, qué límites vienen de las tablas de la ley y cuáles son ya derivados, que son modificables. Es decir, las tablas de la ley es no matarás, no levantarás falso testimonio, que no honrarás a tu padre y a tu madre, este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que estos son reglas universales, es decir, que no admiten interpretación. Uno no puede levantar falso testimonio, uno no puede matar, etcétera, etcétera. Esto no admite interpretación, esto es Saturno puro y duro, rígido. Es decir, no, mira, la norma de no matar, lo siento mucho, no tiene excepción, ¿no? Pero luego hay otras normas que sí que son modificables, porque claro, necesitamos la seguridad que nos da la estabilidad de que haya normas, de que las cosas no se muevan, no cambien. E imagínate si que cada vez que hablamos tú y yo, resulta que tú has cambiado de idioma, que ahora estás hablando serbocroata y yo digo, cielo santo, no puedo hablar con él, ¿no? Claro, tenemos que ponernos de acuerdo, vamos a hablar en español, ¿no? Y eso nos da seguridad, claro, nos da rigidez también, porque nos obliga a hablar en español cada vez, pero nos da la seguridad que vamos a poder comunicar, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un mundo que cambia, que evoluciona. Lo estamos viendo ahora con la cuadratura Urano-Saturno, que Urano está ahí diciendo, déjame meter esto nuevo y lo otro nuevo y tal, ¿no? Y Saturno en Acuario que dice, bueno, vale, pues Saturno en Acuario realmente lo que hace es preservar lo nuevo, de algún modo, ¿no? Y Saturno en Acuario está diciendo, vale, pero es que me estás metiendo mucho, es que yo no sé qué voy a hacer con todo esto y tal, ¿no? Pero digamos que Saturno tiene que aprender a eso, a captar lo uraniano e integrarlo, es decir, admitir el cambio, darse cuenta que va a haber, sí, normas grabadas en piedra, que son para siempre, que no van a cambiar nunca, y normas, como por ejemplo lo vemos con todo el tema de las relaciones humanas, ¿no? Antes pues solo podían tener hijos, el matrimonio casado por la iglesia, de hombre y mujer. Hoy en día pues puede tener hijos cualquier pareja del mismo sexo, de sexos diferentes, etcétera, etcétera. Es decir, la norma ha cambiado, lo vemos en nuestras sociedades, que ya nadie se asombra, ¿no? Hace 20, 30, 50 años, Eso sería... herejía, sí, comunistas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero hoy en día, pues ya nadie se asombra. Y esto es importante, ¿no? Cuando trabajamos con lo Saturnal, darnos cuenta de que hay que abrirlo de vez en cuando, precisamente para que el sistema sea duradero. El sistema que es Saturno, si quiere ser duradero,
tiene que dejar entrar lo nuevo, lo uraniano, porque eso es lo que le da fortaleza al sistema, lo nuevo que entra, la sangre nueva, las nuevas costumbres, las nuevas aperturas, etcétera, etcétera. Es más resistente en nuestro sistema, yo diría, democrático, occidental, liberal, laico, que una dictadura religiosa. Eso es obvio, es mucho más estable. Es mucho más estable Francia, España, Colombia que Irán, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque el momento en que levanten el pie de la opresión, aquello salta por los aires, ¿no? La importancia de la flexibilidad, sin duda, y de apertura. Fíjate, ahora que estás nombrando precisamente a Saturno y Urano, pues mitológicamente de ahí se empieza a nombrar a Saturno. Urano, el dios estrellado, inmensa creatividad, inmensas posibilidades, baja sobre Gaia y le hace un hijo noche tras noche y no los asume, se los devuelve al vientre cuando nacen esos hijos. Gaia desesperada busca a Saturno, su hijo mayor, y le pide que lo castre. Saturno castra a Urano, de los genitales nace Afrodita e inicia la edad de oro de los griegos. Y fíjate cómo Saturno es precisamente esa edad de oro, en cierta medida, ¿sí? Las fiestas, las Saturnalias, que son en este diciembre, en honor, es el único dios que tiene honor, fiesta, ¿sí? Saturno, ¿sí? Las cornucupias llenas de generosidad y abundancia, ¿sí? Precisamente yo diría que eso es un poco la energía de Saturno, en la medida en que castramos lo que se necesite castrar, es decir, en el caso de Urano, millones de posibilidades, no estar atomizado, creando aquí, creando allí, sino focalizándonos hacia un área específica, que es algo que está diciendo también Saturno en Acuario para este año y el próximo año, como focalízate, ordénate, no te disperses, ¿sí? Y podemos darle inicio a la edad de oro, a la abundancia, a ser dueños de nosotros, a una apertura. Totalmente, porque Saturno nos enseña, como he dicho antes, paradójicamente a ser libres. ¿Cómo? A través de la responsabilidad. Date cuenta que responsabilidad viene del latín respondere, que significa responder. ¿Qué significa eso? Pues que Saturno nos dice, tienes que responder por tus actos. Y decimos, qué terrible Saturno, mira que es malo. Y dices, pero bueno, es lógico, tenemos que responder por nuestros actos. ¿Quién va a responder por nuestros actos? Pues lógicamente cada uno de nosotros. Eso consiste en ser maduro. Y para responder de nuestros actos, tenemos que aprender el valor pedagógico del límite, del límite, porque de esa manera podemos responder de nuestros actos. Si a ti vas por la carretera y te llega una multa diciendo ha cruzado usted la línea continua, pero dices, no, mire, enséñeme la foto, y no he cruzado la línea continua, es decir, yo he estado dentro de los límites. Es decir, eso nos permite responder de nuestros actos y crear espacios de libertad y llegar de alguna manera a la madurez, a la plenitud personal, a la plenitud personal, porque quien no consiga su plenitud saturnal, imagínate cuando tenga que tratar con los transpersonales. Ahí va de culo, como decimos aquí en España. Va de culo, porque Saturno tiene este doble rol, que es el mismo, de hecho, que es un limitador, pero el límite no es un límite castrador. Por supuesto que es castrador, pero su función no es solamente castrar, es crear un espacio de donde pueda contenerse la energía de los otros planetas. Date cuenta, por ejemplo, yo he visto mucho, bueno, yo y otros astrólogos, aspectos Marte-Saturno en la carta de deportistas de élite y militares profesionales. Y no sorprende a nadie esto, porque claro, Saturno le dice a Marte, ven aquí, Marte que quiere expresarse, agredir, fornicar, penetrar. Y Saturno realmente no lo castra, le dice, mira, es que no podemos dejarte libre porque saldrías a la calle, se te cruza alguien, te mira mal y le seccionas la yugular. Esto no podemos permitirlo. ¿Por qué? Porque Saturno protege valores sociales y personales. ¿Cómo los protege? Con normas. Hemos acordado todos que la vida es un valor sagrado, es un valor irrenunciable,
que nadie puede tomar la vida de nadie. ¿Cómo lo protegemos? Pues con normas, leyes, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que aprendamos el valor pedagógico del límite. Y a partir de ahí creamos espacios de libertad. Es decir, que puedo ir a la calle y puedo hacer todo lo que quiera, pero no matar a mi vecino. Y darte cuenta de que eso te da una enorme capacidad de acción, porque pues voy a utilizar esta energía para correr, para nadar, para tener sexo consensuado, para ser un militar profesional, para competir en mi trabajo. Todo eso te das cuenta de Saturno lo que hace es contener y hacer productivo al planeta. O sea, es mejor planeta que Saturno, no hay ninguno, porque es lo que tú has dicho, que es la época dorada de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los planetas eran productivos, todos se ponían en función de Saturno, de la productividad saturnal. Ahora, para llegar a ello, claro, si lo miramos en el mito, ¿qué sucede? Como Saturno castra Urano, pues él dice, si tengo hijos, mis hijos me van a castrar, y eso no puede ser. Entonces, tiene hijos con su esposa Rea, los cuales se come. Pero es interesante este tema en la mitología, como él se come a sus hijos, pero no se disuelven, es decir, quedan es como congelados, detenidos en el tiempo, por la paranoia, el temor de que lo castren, ¿sí? Entonces, cuando vemos en una carta natal a Saturno en conjunción, en cuadratura con cualquier planeta, vemos cómo Saturno está comiéndose ese planeta en una primera instancia. No lo deja ser, con la paranoia de que si lo dejo ser me va a destronar. Entonces por eso se lo come, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no exista. Por ejemplo, el caso que tú pensabas de Saturno-Marte, no quiere decir que no exista. Todo lo contrario, como ha estado castrado y detenido Marte en su potencia, lo que está haciendo es previniendo, generando una estrategia, aprendiendo del tema. Por ejemplo, si tengo Saturno, Mercurio, me cuesta trabajo hablar en público, me cuesta trabajo decir mis ideas, pero como me cuesta tanto, me meto a un curso, leo más, aprendo del tema y me vuelvo un maestro con ello. Totalmente. No, Saturno, claro, el gran dilema con Saturno es limitar al limitador. Hay que saber limitar al limitador, ¿no? Porque si no nos devora, nos devora. Nos pone límites donde no los hay. Tienes, por ejemplo, las personas que tienen Saturno en la casa 12, por ejemplo, puede ser una posición que exige mucho trabajo. Saturno en la casa 12 es esta voz que viene de la oscuridad, que viene del inconsciente colectivo, viene normalmente de la familia, de tu propia familia, que te dice no podrás, no podrás, una voz castradora. Dice, no podrás, no podrás, no podrás, no podrás. Y les cuesta mucho hasta que normalmente Saturno en la casa 12 necesita un periodo de exilio, de retiro, para ir creando esta capacidad de sí puedo, ¿no? Y ya luego vuelve a salir al mundo con una enorme capacidad creativa, ¿no? Pero es siempre la necesidad, de algún modo, de saber hasta dónde, que es fundamentalmente saber cuáles de las estructuras, de las reglas, protegen valores vigentes, como lo que he dicho antes, no matar es un valor vigente desde hace miles de años, eso no ha cambiado nada. No matarás, no levantarás falso testimonio, no calumniarás, cuidarás de tu padre y de tu madre. Son cosas que son tan viejas, yo diría que están en nuestro ADN, ¿no? En nuestro ADN social. Y Saturno nos dice, bien, pues como esto está en tu ADN social, vamos a crear normas, estructuras para que esto se respete bien. Y tal, el problema es cuando no se respeta. ¿Veis? Estados Unidos, por ejemplo, que el no matarás no se respeta. Todo el mundo puede matar, todo el mundo tiene acceso a un arma. ¿Qué sucede? Pues en fin, bueno, no tenéis más que leer los periódicos, ¿no? O ver la televisión. Claro, ahí se ha roto un límite saturnal, que lo conocemos muy bien, ¿no? Aquí en España es algo demencial que alguien te diga, no, tengo un arma en casa y te, pero ¿cómo? ¿Un arma en casa? ¿Pero para qué? ¿Para qué tienes un arma en casa? ¿No? Y tal, ¿no? Entonces, de algún modo, Saturno tenemos también que verlo como el gran liberador. El gran liberador, porque nos va a decir cuáles de esos límites
no son necesarios, porque responden a valores que ya o cambiaron o desaparecieron o no son nuestros, alguien nos los ha inoculado y que efectivamente tiene una función castradora, pero tenemos que liberarnos de esa función castradora. Es decir, pragmatismo. Al final es utilizar Saturno con pragmatismo, es decir, bueno, ¿cuáles de estos límites responden a un valor personal o colectivo y cuáles no? Y cuáles son constructivos y cuáles son generadores de futuro, porque hay otro tema ahí con Saturno y es como es el tiempo. Él también está siempre midiendo, esto es útil, esto es práctico, esto es rentable, esto va a generar una solidez. ¿Sí? Fíjate que otro de los temas que tiene que ver con Saturno es el plomo. Y para los alquimistas, el plomo era la prima materia con la cual iban a convertirlo a oro. Donde tenemos a Saturno es donde tenemos ese plomo, esa prima materia que necesitamos elaborar. Concentrémonos donde está Saturno y empecemos a hacer un proceso alquímico. Eso que nos cuesta trabajo, que nos da dificultad, si lo elaboramos, si generamos ese paso a paso, va a florecer de una manera impresionante y nos va a dar unos frutos enormes. Totalmente, totalmente, efectivamente, ese proceso alquímico que lo vemos planeta por planeta, ¿no? Si tú dices Saturno, Saturno-Neptuno, fíjate cuántos artistas, es algo que yo he estudiado con el tiempo, tienen aspectos Saturno-Neptuno. Picasso, por ejemplo, tenía la conjunción Saturno-Neptuno, pero muchísimos artistas tienen la conjunción, la cuadratura, la oposición. La conjunción y cuadratura es muy, muy frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra ese sentido, digamos, trascendente, mágico de lo neptuniano, y Saturno dice, muy bien, le vamos a dar forma, vamos a contenerlo en un cuadro, en una película, en una pieza musical. ¿Te das cuenta? Sin Saturno-Neptuno no tendríamos gran parte del arte que tenemos hoy en día, ¿no? Saturno-Plutón, lo acabamos de vivir, fíjate que tiene mala prensa Saturno-Plutón, ¿eh? Pero dice, es que cada vez hay epidemias, y lo muy pequeño que mata a todos y tal, ¿no? Pero las epidemias, la polio en el 47, 48, el SIDA más tarde, ahora el COVID y tal. Bien, de acuerdo, pero los aspectos Saturno Plutón, de algún modo, lo que nos permiten es liberar una enorme energía y aprender a controlarla, a contenerla, que es lo que estamos haciendo. Ahora mismo se liberó esta energía de la pandemia, del bicho, el bicho además que muta, que no conseguimos contener, pero sin embargo ahí está Saturno en Acuario diciendo, ok, no, pero vamos a ver, vamos a seguir investigando, vamos a conectar con fulano, con mengano, vamos a trabajar en red, ¿no? que es lo que hace Acuario, ¿no? Y al final que conseguimos domesticar unas energías brutales. Date cuenta, en el año 47-48 es cuando se domestica la energía ya del hidrógeno, la bomba de fusión, que es muy destructiva una bomba de fusión, pero como resultado de aquella tecnología estamos hoy en día a punto de conseguir la fusión nuclear con fines pacíficos, fines de provisión de energía. ¿Te das cuenta? Entonces es siempre Saturno con cualquier transpersonal lo va a convertir en oro, lo va a transmutar, va a decir, bueno, yo te agarro y te convierto en algo que es útil, que es productivo. Y sin Saturno, pues tendríamos eso, tendríamos la viruela negra de los españoles, la peste bubónica y todo esto sin ningún control, devastándonos. Y fíjate que en ese resumen que estás haciendo de los transpersonales, cuando miramos precisamente el ciclo de Saturno-Urano, que ese ciclo arrancó como en el 80, que arranca precisamente con la globalización, ¿sí? Que después ahora en esta cuadratura que hemos tenido decimos, uy, la globalización nos está matando en este instante porque generamos que China haga todo y con este paro que sucedió nos desabastecimos en muchos sentidos y en cada cuadratura o en cada oposición se va haciendo una reevaluación de ese proyecto que nació, por ejemplo, en los 80 y que ahora estamos seguramente en este 2022, se va a hacer un análisis profundo de si la globalización sí sirve o no, qué cambios hay que hacerle, ¿no? No, no, totalmente. La cuadratura de cierre lo vemos una y otra vez. Vemos cómo
la que se dio el siglo XIX, en el año 98, 99, si no recuerdo mal, que fue el nacimiento de los estados-nación de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, los estados-nación, y que luego nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil Española, con la cuadratura de cierre que inicia ese proceso de ¿queréis Estado-Nación? Vais a ver lo que da de sí los Estados-Nación, ¿no? Y a raíz de aquello ya los Estados-Nación desaparecen y se crea ya el mundo bipolar, ¿no? Y el mundo bipolar. Y luego el mundo bipolar, curiosamente, en el 88, en 1988, en Sagitario el mundo bipolar desaparece, es la caída del muro de Berlín, el hundimiento de la Unión Soviética y la globalización, ¿no? Y ahora estamos viendo, como tú decías, la globalización que se va al carajo, nos dice, ¿queréis globalización? Ahí tenéis globalización, el virus que viene de China, todo que os viene de China, Italia, y ya en cuanto China se viene abajo, todo el mundo se viene abajo, ¿no? Y date cuenta de que la próxima conjunción va a ser en Géminis, el año 32, si no recuerdo mal, 32, Sí, sí, 32, ¿no? sí, Se va a dar en Géminis, que va a ser de alguna manera lo contrario, es decir, vamos a volver a lo local. Vamos a volver a lo local, vamos a volver a aquello que podamos alcanzar con nuestras manos, ¿no? Pero date cuenta cómo Saturno va conteniendo cada una de estas fases. Saturno es el que le da forma. forma. Y fíjate que como le da forma, termina siendo un guardián. Por eso los Sol en Capricornio, los ascendente Capricornio o un Saturno allá en el medio cielo, se sienten como la necesidad de proteger y ser unos guardianes de una estructura, de una familia, de darle una utilidad también a esa estructura, ¿sí? Donde está Saturno y los aspectos que forman, debemos verlos como unos protectores, claro. El miedo y la paranoia y la parálisis que genera también la tanta protección aísla, ¿sí? Y ahí es donde hay que hacer todo un trabajo consciente. No me quedo en el miedo de las cosas, sino más bien trabajo estratégicamente para tener herramientas para superar estos miedos que me generan este aspecto. Sí, el gran problema de Saturno es que equipara el concepto de realidad con el de verdad. Es decir, la verdad es la realidad. Es claro, es un gran error. Yo que he trabajado en una gran empresa muchos años, es una de las cosas que más te decían, ¿no? Cuando llegabas a un sitio y preguntabas, ¿por qué hacéis esto así? Porque siempre se ha hecho así. Digo, no, pero ¿por qué hacéis esto así? Repito mi pregunta, ¿por qué hacéis esto así? Porque siempre se ha hecho así. Digo, no, eso no es una respuesta, eso es una huida. Y te das cuenta que seguían haciendo cosas así porque siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Y este es el Saturno que es destructor. Que esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Dice, no, es que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, claro, porque ya tenemos maneras de hacerlo que no son así, ¿no? Vemos el mundo de la administración, ¿no? En nuestros países, que se hacen las cosas como hace 2 o 3 siglos. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Porque siempre se ha hecho así. Y claro, Saturno es este terror a lo nuevo. Claro, Saturno es el guardián del umbral. En cuanto llega la caballería de Atila, de los hunos, a las puertas de la ciudad que protege, Saturno se enroca, se endurece, dice, no pasará, nadie pasará. Y tal, y no te das cuenta que si dejas pasar unos cuantos unos de esos, pues a lo mejor te mejoran la calidad genética de la población, entre otras cosas, ¿no? Que es necesario que entren los unos, que entren los bárbaros, que entre lo de fuera. Por eso los sistemas, los países, todo en general son más estables cuanto más variados. Esto los ecólogos lo saben muy bien. Los sistemas abiertos son mucho más estables que los sistemas cerrados. Los sistemas complejos mucho más estables que los sistemas simples. Es obvio, es obvio. Y ahí Dejar entrar Saturno. los... Claro, Saturno tienes que obligarle de vez en cuando a abrirse sin de alguna manera destrozar todas las estructuras, pero tienes que obligarle a abrirse, a ser creativo, a utilizar nuestro Saturno de una forma creativa. Es lo que decía antes, las tablas de la ley de acuerdo no se mueven, pero el resto sí, el resto sí.
Y fíjate que esas aperturas son a las buenas o a las malas. Lo vimos con Saturno-Plutón el año pasado, ¿no? Es decir, cuando llega un planeta transpersonal a tocar a Saturno, le dices que es que estos límites ya están absurdos. Esto necesitas tener una gran crisis para poder ver qué hay más allá. Sí, lo que está sucediendo en este instante con Saturno que ha sido tan tocado, Saturno lo tocó Júpiter el año pasado, lo tocó Plutón, ¿sí? Y ahora Urano. Y ahora, no, sí. Entonces le está diciendo, por estar haciendo las cosas como crees que siempre se deben hacer, te vas a morir, vas a acabar con el planeta. Entonces, o cambias o cambias. Eso es un poco como un forzoso momento de vida a lo Saturno que nos presenta unas necesidades, un dolor, una situación que nos arde. ¿Para qué? Para empezar creativamente a generar nuevos límites, unas nuevas estructuras. Sí, no tiene más que ver cómo, de algún modo, cuando Saturno se rigidiza y no admite la novedad acaba entrando de un modo u otro, siempre. ¿eh? Lo veíamos en China cuando cortó el Internet, pues la gente se fabricaba pequeños discos para conectar con los satélites. Y esto, vamos, cuando nosotros que hemos vivido, vamos, yo que he vivido en dictaduras, pues te organizabas siempre para traer me acuerdo, traíamos películas prohibidas desde Francia. Yo pasaba a Francia a comprar libros, no necesariamente pornográficos, compraba mis primeros libros de astrología, los traje desde Francia porque en España estaba medio prohibido, ¿no? Se consideraba una cosa del demonio y tal, ¿no? Entonces, cuando lo saturnal se rigidiza, de algún modo nuestra psique empieza a trasegar con esto y con aquello. Lo que pasa es que eso puede ser muy complicado porque podemos acabar yo diría, en dinámicas muchas veces autodestructivas. Porque claro, nuestra psique quiere moverse y lo que hace va a ir de algún modo enfrentándose con la estructura, queriendo destruirla de forma frontal. Y claro, una psique sin estructura es como un país sin gobierno, sin Estado, ¿no? Que se viene abajo. Viene abajo. Y por eso la importancia de trabajar con Saturno como generador de una estructura que me permita navegar. Fíjate, lo que viene encima de Saturno, que es Urano, Neptuno y Plutón, como es el inconsciente colectivo, es el inmenso mar. Para entrar al mar necesito un arca, necesito una construcción individual, una estructura egoica que me permita navegar. Y eso es Saturno. Entonces, Saturno es cómo aprendo idiomas, cómo aprendo sistemas, cómo aprendo comunicación, intercambio, cómo aprendo expresiones para tener un vehículo del ego para poder después sí navegar lo transpersonal, lo social, lo espiritual. Pero si yo me voy directamente a lo espiritual sin haber hecho una construcción individual, naufrago, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso lo vemos en nuestros círculos astrológicos muy frecuentados por neptunianas y neptunianos. Vemos, de hecho, mi compañera Caterina, que es psicoterapeuta, ella siempre me dice, la terapia consiste en saturnizar a los neptunianos, en dos palabras. Que yo digo, ¿qué has hecho hoy? Pues he saturnizado a varios neptunianos. Y tal, es eso, ¿no? Es de algún modo decirle, está muy bien ser neptuniano, pero dentro de un orden, dentro de una estructura, porque si no, te vas como el agua del lavabo, ¿no? Abres el balde y te vas, ya no queda nada, ¿no? Y luego date cuenta también que Saturno es la pareja de Júpiter. Es la pareja de Júpiter. Entonces, de algún modo es el gran limitador, porque Júpiter dice, más, venga, sí, viajamos, ampliamos horizontes, esto, lo otro. Júpiter nunca está contento con lo que tiene. Y es su función, no estar nunca contento con lo que tiene, seguir cabalgando, ¿no? Pero, claro, si nos dejamos llevar por lo jupiteriano, es una sociedad, digamos, cancerosa, que va expandiéndose, 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 consumiendo más energía, y no focalizándose, ¿no? Entonces Saturno
de algún modo es el contrapeso necesario de Júpiter, ¿no? Incluso a nivel astronómico se ve que es el único planeta que puede hacer contrapeso a Júpiter, es Saturno, el único que tiene una masa más o menos que podría de algún modo, de hecho creo que os lo conté alguna vez, ¿no? Que una de las teorías de la formación del sistema solar sostiene que Júpiter en un momento dado se estaba aproximando demasiado al Sol y hubiera acabado, como se está viendo hoy con estas observaciones que hacemos de exoplanetas, que hay muchos gigantes gaseosos que acaban siendo prácticamente devorados por su estrella, ¿no? Y en estas, claro, apareció Saturno y Saturno consiguió ir tirando gravitatoriamente hasta poner a Júpiter en una órbita estable ya fuera del peligro de la cercanía del Sol, ¿no? Es decir, daos cuenta que Saturno es realmente quien protege todo nuestro hábitat. Y claro, nuestro espacio donde podemos ser realmente libres está delimitado por Saturno. Es esa esfera que delimita Saturno, porque Saturno es el primero. Y luego hay una cosa muy interesante con Saturno también, los anillos. Los anillos. Daos cuenta que, ¿qué son los anillos? Los anillos son cerrados también, de alguna manera son como murallas concéntricas. Y habréis visto, ¿no? En los que hayáis viajado por España, sobre todo también en Francia, hay muchas estructuras de castillos que son concéntricas, que son murallas concéntricas. Creo que en América también hay algunas, ¿no? De las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, date cuenta, eso es Saturno, es una plasmación de Saturno, pero lo que no sabéis, imagino muchos de vosotros, es cómo se crearon esos anillos. Y esto es muy duro. Los anillos son viejos planetas. Los anillos son planetoides, cometas, planetoides, que se acercaron demasiado a Saturno y que se llama la marea gravitatoria los deshizo, los pulverizó, ¿no? Y esto me recuerda mucho en las películas, se veía antes, junto a las murallas de las ciudades tenían ahorcados, ¿m? O gente en jaula ejecutados, que era de alguna manera, una manera que tenía Saturno de decir, conmigo Sí, no os andéis con bromas. Esto es lo que sucede a quien no respeta las normas, ¿no? Y estos son los anillos de Saturno. De algún modo Saturno está diciendo a todo el mundo por allí, si te acercas demasiado, acabas aquí, ¿no? Te das cuenta, ¿no? buenísimo ese análisis, claro. Y es que si rompes un límite, tendrás unas consecuencias. Sí. Eh, mm, eh, José Alberto, y claro, hablar de Saturno sin Júpiter no se puede. Es que es un par. Es más, dentro de la misma mitología de Júpiter está casado con Hera, que es muy saturnina, ¿sí? Eh, y evocando un poco el último video que hiciste tan hermoso de pecadores, a pecar. Yo creo que es también una invitación muy importante a Saturno. Si nos quedamos solamente centrados una muralla o ponerle llave a las puertas o poner unas trancas en las puertas para que no entre nadie, no solamente me protege, también me aísla, ¿sí? Me encarcelo, también ¿sí? Y cómo es de importante para un exceso de Saturno activar a Júpiter, activar eh, la expansión, las posibilidades, las pruebas, el pecar, como tú lo expresabas, de caerme, ¿sí? Porque pecar viene allí de me caigo y me levanto y aprendo, ¿sí? ¿Cómo es de importante no quedarnos tan centrados porque ahí nos podemos quedar paranoicos, temerosos, cuidándonos, protegiéndonos a lo Cáncer Capricornio, que es el eje donde está Saturno, ¿sí? Que es esa concha, ese exoesqueleto que no deja salir lo que soy, ¿sí? Me aíslo. ¿Cómo es de importante integrar la otra energía expansiva? Sí, es como todo, ¿no? Estos son planetas pareja, el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, que realmente hay una dialéctica dentro de nuestra carta natal. Y aunque nuestro Júpiter no esté en contacto con nuestro Saturno, es igual, esa dialéctica existe, igual que nuestro Marte y nuestro Venus, aunque no formen aspectos, esa dialéctica existe, porque son funciones psíquicas que van a estar hablándose.
que van a estar siempre, pues Júpiter va a estar, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y si exploramos esto y lo otro? Y Saturno va a estar encontrando razones para no hacerlo, para no hacerlo. Pero esta dialéctica es fundamental porque de ella surge la creatividad. De ella surge eso, ¿no? Que Júpiter le dice a Saturno, oye, pero no te estás pasando un poco, porque está bien que protejamos los valores fundamentales, ¿no? Pero aquí te estoy diciendo de hacer un pequeño viaje, aprender un nuevo idioma. ¿A quién le molesta eso? Pues bueno, pues entonces, venga, sí. O dejar entrar a un amigo friki, sí, que se ha teñido el pelo de azul, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Es Urano, ¿no? Vamos a dejar entrar un poco a Urano. Entonces, sí, pero es que es un friki, es que no lleva el pelo como nosotros. Bueno, pues vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? A lo mejor tiene alguna cosa interesante que contarnos, ¿no? A lo mejor puede arreglar tu computadora, por ejemplo, ¿no? Es decir, este diálogo es siempre Júpiter-Saturno, igual que Marte-Venus, igual que el Sol-Luna. Pues claro, claro, es el que se equilibran entre ellos. Por eso los transpersonales son tan problemáticos, porque son los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Van por su cuenta, hacen lo que tienen que hacer, y ahí por eso tenemos que tener una personalidad bien constituida, que son los 7 planetas, claro, bien constituido, con un diálogo continuo entre el Sol, la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio, hablando con todo el mundo, los de dentro, los de fuera, lo prohibido, lo no prohibido y tal, y hay formar una personalidad que sea capaz de ir integrando todo lo que viene de fuera, porque eso es lo que nos va a hacer más fuertes también, integrar a Neptuno, eso es lo que nos hace, yo diría, humanos finalmente, lo que nos hace humanos. José Alberto, cuando uno ve una carta natal, yo diría que al principio, cuando empieza uno con una astrología de revista y de periódico, se entera uno de su sol, ¿sí? Cuando empieza uno a aprender astrología, después se entera uno de su ascendente y de su luna, ¿sí? Mira que es tan importante donde está ubicado Saturno para hacer un análisis de la propia conciencia y de lo que soy. Lo que es Sol, Luna, Ascendente y Saturno marcan unas pautas de la personalidad únicas. Donde está nuestro Saturno es un punto focal e importantísimo que debemos aprender de ese signo, de esa casa, de esos aspectos, porque eso nos va a ayudar a construirnos, a constituirnos, a ser dueños de nosotros y a ser generosos y amplios, con libertad. Totalmente. Allí donde tengamos a Saturno es allí donde vamos a construir el esqueleto sobre el que se va a ir articulando nuestra vida. Toda nuestra vida se va a construir sobre ese esqueleto. Entonces hay que cuidarlo mucho, porque claro, sin esqueleto seríamos una masa de carne así tirada por el suelo, ¿no? Carne, vísceras, sangre y tal, ¿no? No tendríamos la capacidad de accionar, de actuar en el mundo. Efectivamente, signo por signo, pues eso, ¿no? Un Saturno en Leo nos va a hablar de la responsabilidad de ser uno mismo. Nos va a hablar de lo difícil que es ser Dios, lo difícil que es ser uno mismo, que es ser Dios finalmente, ¿no? Es Saturno en Leo, ¿no? Y así sucesivamente, Sí. ¿no? Bueno, y llegamos al 10º signo, Capricornio, número 10, que es 1 y 0, que es como un reinicio. Curiosamente aquí, lo que es el signo 11 y 12, ya empezamos a ir un poco más allá de la frontera. Vamos, en el siguiente mes, en enero, seguramente vamos a hablar de Urano y en febrero seguramente vamos a hablar de Neptuno. Y en cierta medida, este solsticio lo que nos está invitando es a toda la cosecha que hemos hecho durante este año a nivel individual y personal, que son esos 10 signos recorridos de Aries a Capricornio. Llegó el momento de ponerlo al servicio de lo social, de conectarlo con algo más allá de mis propias fronteras. Por eso Saturno, Jano, también está mirando atrás y adelante. ¿Qué construí? ¿Qué coseché? ¿Y cómo lo pongo en la pila del sagrado oficio de entregarlo, de darlo al mundo, a lo social? Mm.
Sí, yo diría, lo fascinante de este momento que estamos viviendo, que hay una enorme acumulación de planetas en el último cuadrante, en Capricornio, en Acuario, en Piscis. Y estos son signos en los que uno no vive para sí, uno ya no vive para sí, uno ya ha alcanzado la cúspide de la forma perfecta, cristalina, diamantífera de Capricornio, y de algún modo es el altar. El altar es donde ofrecemos algo al cielo. Desde el altar ofrecemos algo al cielo. Tú fíjate el gesto del sacerdote, ¿no? Cuando eleva la hostia, de algún modo está ofreciendo algo muy terrenal desde el altar al cielo, que es Acuario, que ya es la comunidad. Estamos ofreciendo algo fuera de nosotros. Hemos creado una estructura de elevación, que es Capricornio, que nos permite ofrecer ya algo desde esa perfección formal de Capricornio, que ya no admite ningún cambio, por eso la rigidez, ¿no? Porque ya, claro, lo que es perfecto no admite cambio, normal, ¿no? No se puede quitar ni un punto ni una coma, ¿no? Uno no puede editar 100 años de soledad porque es perfecto, ¿no? Cuando uno encuentra o el David de Leonardo, tal, ¿no? Es perfecto. Entonces, ya uno llega el momento en que ofrece eso a la comunidad, ¿no? Ofrece eso al cielo. Y luego finalmente ya es el último ofrecimiento, el sacrificio cristiano. Sacrificio que viene de hacer sagrado, que es el último movimiento. Entonces, estamos en un tiempo, yo diría, increíblemente social, transpersonal, donde ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos en función de nuestros pequeños deseos egoicos, nuestras metas egoicas y tal, ¿no? Y es también una gran liberación saturnina, ¿no? Date cuenta, las saturnales he hecho lo que tenía que hacer, el duty, el deber, y ahora pues hago un fiestón, una orgía, fornico, como, bebo. Por eso nacían tantos niños en septiembre. En septiembre, nosotros somos hijos de, ¿Sí? Claro, Saturnales. todos los virgos, claro. De ahí la enorme inflación virginiana, ¿no? Al menos en el hemisferio norte. Sí, sí. Y un último tema a tener en cuenta con Saturno es que como es el de las dos caras, es muy fácil verlo en un cuento de hadas. La bella y la bestia, la bella que besó a la bestia y se convirtió en su príncipe azul. Es algo instintivo, intuitivo, lo mira uno allí, pero es tan difícil poderlo ver en la propia vida que cuando llega algo bestial, algo difícil, algo complejo, ¿sí? Deberíamos ver que tiene siempre las dos caras. Eso que me está costando dificultad, que me está generando un ardor interno, eso también es bello, lo que está detrás allí. Si lo aprendo a abrazar, si beso a ese sapo, si cambio la forma como analizo el proceso. Sí, es lo que los ingleses llaman to age gracefully, que es envejecer con gracia, con dignidad, con alegría, ¿no? Date cuenta, toda la civilización de alguna manera está muy centrada en negar lo saturnal. Por una parte, nos imponemos normas, reglas, estructuras muy rígidas, muy saturnas, y por otro lado, tratamos de negarlas. Nos rejuvenecemos, nos metemos botox, nos teñimos el pelo, queremos parecer más jóvenes, ¿no? Si con 50, 60, 70, 80 años uno sigue siendo atractivo o atractiva. Efectivamente. Mira, el último tema a tocar y es que cuando cuando tenemos solsticio, el sol llega, digamos, a su punto máximo, bien sea trópico de Cáncer o Capricornio, dependiendo de qué, ¿sí? Para poder observar eso hay unas fotos que pueden mirar en internet que se llaman analema. Analema lo que hace es que mira una misma posición el sol al mismo día durante todo el año y va tomando unas fotos y se ve como en el cielo se forma un símbolo de infinito. ¿Sí? Y en ese símbolo de infinito, en este momento que es solsticio, es donde está más al extremo, es donde el sol en el hemisferio norte, los días más cortos, las noches más largas, y en el hemisferio sur inverso, ¿sí? Es en el punto más extremo, pero lo bonito de ese punto es que es donde ya el sol empieza a generar una vuelta, por eso llamaban los antiguos el sol invictus, la fiesta del sol invictus, porque ya empezaba a renacer de nuevo esa potencia solar, ¿sí? Entonces es una época para
darle a ese sol invictus internamente, ya sea en el hemisferio norte o sur, porque es un cambio, es donde ya el sol empieza a caminar para el otro lado, donde en el norte van a ver los días más, empiezan a hacerse los días más largos, en el sur las noches más largas, pero ya hay un cambio. Entonces, aquello que no hemos podido solucionar durante todo el año, con este cambio de fase de sol, digamos, es un momento para darle la vuelta a las cosas y poderlas ver desde otro ángulo y liberarse uno de muchos procesos, ¿no? Totalmente. Sí, porque es la liberación finalmente de las formas, porque hemos llegado ya a la forma perfecta y por lo tanto ya podemos liberarnos de las formas. Ya hemos hecho el trabajo formal y podemos ser un poco, sí, el viejo sabio, un tanto excéntrico, un tanto iconoclasta, porque ¿quién le va a dar lecciones si es sobre ya llegado esa mujer a la perfección formal? Ya está en otra cosa. ¿Ya? Porque la perfección formal no es un fin, es un medio. Es lo que nos enseña también Capricornio, que es un medio. La disciplina no es un fin, es un medio. Los límites son medios, no son fines. Y es el problema de Saturno y a veces de Capricornio, pensar que los límites son fines. No, son medios que nos ayudan a contener a nuestro Mercurio, a nuestra Venus, sobre todo a Neptuno, a Plutón, etcétera, etcétera. La misma estructura egoica, es decir, el mismo título universitario, lo que hemos hecho en nuestra vida, es simplemente un medio, es un vehículo con el cual se está expresando algo más, no el fin. Sí. El ego Efectivamente. no es el fin, es el medio. No, y de hecho el ego queda perfectamente obliterado, destruido, disuelto en Piscis. El ego ya no sirve para nada, es como un pedazo de madera muerta, se quema y se extrae energía. Lo que hace Piscis, extrae energía de las formas muertas, viejas, y convierte con esa energía, consigue hacer algo ya mucho más grande, lógicamente. No, qué tertulia tan deliciosa. Muchas gracias, José Alberto. A ti, a vosotras y a vosotros por escucharnos. Nos vemos entonces en un mes para navegar en lo transpersonal. Oh, madrón. Ay, así hay Urano, sí, sí, Urano. tendremos que tomarnos algo muy fuerte ya para entrar en lo transpersonal. Habrá que ir ensayando drogas duras ya. Hongos. Hongos, sí. Bueno, eso con Neptuno, ¿no? Con Urano, sí, estar viendo una serie durante 15 días seguidos, cosas de estas, ¿no? Ciencia ficción, ver mucha ciencia ficción. Muchas Muy gracias, bien. José Alberto, y nos vemos Un abrazo entonces a en un mes. todas y a Gracias a nuestra todos. audiencia y gracias por su Hasta atención. Nos pronto. vemos.